Comenzamos a analizar la financiación interna o la autofinanciación. Recordad que esta financiación interna o autofinanciación eran aquellos recursos financieros que la empresa genera por sí misma sin tener que acudir al mercado financiero o a un intermediario financiero, es decir, sin tener que acudir al exterior. Tenemos dos tipos de autofinanciación en la empresa. Una autofinanciación que denominamos por mantenimiento, ahora lo vamos a ver, que son las amortizaciones, y una autofinanciación por enriquecimiento, lo que llamamos la retención de beneficios cuando no repartimos dividendos, es decir, las reservas. Comenzamos por la por la autofinanciación por mantenimiento, que es lo que denominamos las amortizaciones. Fijaros, la amortización es un gasto. Cada año nosotros en el ejercicio económico dotamos a la amortización una cantidad que refleja que la depreciación que ha sufrido el activo dentro de la empresa por su utilización. Y de esta manera, a través de esa dotación a la amortización de ese gasto cada año, nos vamos preparando para que una vez terminada su vida útil, que pueda funcionar dentro de la empresa, estemos preparados para que esa inversión o ese activo pueda ser sustituido por otro nuevo. De acuerdo con el Plan General Contable, la amortización deberá recoger la depreciación tanto de todos los inmovilizados o activos que sufran por su funcionamiento, uso o disfrute dentro de la empresa, pero también por su obsolescencia técnica, es decir, por la aparición de una nueva innovación, o también la obsolescencia que pueda producir un efecto comercial, como puede ser la variación de la demanda. Cualquiera de estos elementos podría afectar a la duración de la inversión y por lo tanto deberíamos tenerlo en cuenta a la hora de dotar la amortización. No olvidéis que la amortización, como hemos visto cuando analizábamos el tema 3 y 4, la decisión de inversión, es un gasto, pero nunca supone una salida de tesorería. Daros cuenta que el efecto que produce es reconocer un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias, con lo cual el resultado económico ha disminuido. El beneficio siempre disminuye como consecuencia de ese gasto que hemos dado de alta, ¿no?, como dotación a la amortización. Y por lo tanto es una autofinanciación por mantenimiento. Decimos que la función financiera de la amortización es el hecho de generar unos recursos financieros para mantener intacta la riqueza, ¿no?, como estábamos viendo en la diapositiva anterior, para mantener intacta la riqueza de la empresa. ¿Qué sucede? Que la empresa, estos recursos financieros, no debe tenerlos guardados en una caja fuerte hasta que se produzca la renovación del inmovilizado, por ejemplo, dentro de 20 años, sino que debe utilizarlos para hacer frente a sus necesidades financieras, es decir, los debe invertir de manera espontánea a medida que se van generando anualmente. Cuando llegue el momento de renovación, imaginaros dentro de 20 años, de esos bienes amortizables, la empresa, pues lo que debe estar preparada es o disponer de los recursos financieros necesarios para llevar a cabo esa nueva inversión. Pero dichas disponibilidades no tienen por qué derivarse necesariamente de la liquidación de las inversiones que se hayan materializado los recursos financieros que dotamos para las amortizaciones, sino que debemos estar preparados para poder obtener otra alternativa de financiación, como puede ser la emisión de unas obligaciones, liquidación de inversiones no rentables, una ampliación de capital, etcétera. Lo importante, al final, es que la dirección de la empresa se anticipe y busque una solución financiera más conveniente y no que la necesidad de renovación en un determinado momento de un inmovilizado le sorprenda cuando desde el punto de vista financiero es demasiado tarde. Es decir, los fondos a lo mejor de amortización han sido comprometidos en inversiones a largo plazo que son muy ilíquidas, o la capacidad de crédito está muy deteriorada y no podemos pedir un préstamo, o existe una mala situación en el mercado para poder emitir acciones, o no existe la posibilidad de retener beneficios y financiar la nueva inversión vía reservas, o no poder liquidar activos sin comprometer la supervivencia de la empresa. Es decir, lo importante es buscar alternativas a la utilización cada año de esos recursos financieros generados por la dotación a la amortización, pero también pensar que en un determinado momento voy a tener que renovar el inmovilizado y que por tanto tendré que tener una alternativa para poder financiar esa nueva inversión.
¿Qué puedo hacer con esos recursos que genero cada año mediante la dotación a la amortización? ¿Qué puedo hacer? Pues hay que hacer algo con ellos, ¿de acuerdo? Si estoy en una situación de expansión dentro de la empresa, pues lógicamente utilizar esos recursos para realizar inversiones a largo plazo, inversiones productivas, o contratar más empleados. Si mi empresa está en una situación de estabilidad, es decir, yo no quiero crecer más, entonces puedo utilizar esos recursos financieros de las amortizaciones para devolver deudas, porque de esa manera no tendré que pagar tantos intereses y además así aumentaré el grado de autonomía financiera, es decir, tendré menos pasivo en mi estructura financiera, menos acreedores. En una situación de recesión, pues de nuevo deberé seguir devolviendo deudas. Y si bien ya las deudas han llegado al mínimo posible, el grado de endeudamiento ha alcanzado el valor mínimo, entonces sería conveniente mirar si el capital social es mucho para el tamaño que queremos de la empresa en una situación de recesión, y a lo mejor en ese momento podríamos decidir utilizarlo para devolver aportaciones, ¿no? Es decir, reducir capital. Si dentro de la empresa no encontramos otra alternativa, como las vistas anteriormente, lo que está claro es que debemos buscar alguna forma de sacarle rendimiento a esos recursos financieros, bien mediante una cuenta de ahorro, un depósito, unos valores mobiliarios, etcétera, de tal manera que busquemos algo de rentabilidad combinado con riesgo y liquidez, pero nunca dejar ociosos los recursos financieros. La otra autofinanciación que decíamos, la otra partida de autofinanciación, es la autofinanciación por enriquecimiento. En este caso, las reservas se componen de beneficio no distribuido y suponen un incremento en el patrimonio neto de la empresa. Por eso lo llamamos de enriquecimiento, porque van a incrementar el patrimonio. Es decir, ¿qué ha sucedido? Los propios accionistas han decidido que no quieren que el beneficio de un determinado ejercicio económico sea repartido como dividendos y deciden que se quede en la empresa como reservas, como autofinanciación, que les pertenece, porque es una partida del patrimonio de la empresa que les pertenece, ¿de acuerdo? Pero también va a ser un recurso financiero, pero en este caso por enriquecimiento. Al igual que las amortizaciones, veíamos anteriormente, las reservas también van a hacer una función financiera. No las tenemos que tener muertas de risa, sino que debemos invertirlas en inmovilizados si estamos en una situación de expansión, en inversiones productivas, o para pagar gastos corrientes, o si tenemos mucha deuda, para devolver deuda y no tener que estar pagando intereses, etcétera, o para reducir capital social. Pero la diferencia con las amortizaciones es que pueden ser utilizadas de manera indefinida, porque recordad que aquellas partidas que componen el patrimonio no tienen grado de exigibilidad, no tienen límite temporal. En este aspecto, fijaros, vamos a ver cómo funciona la operativa de dividendos, el reparto de dividendos en la legislación española, ya que la autofinanciación por enriquecimiento surge, es decir, las reservas surgen por la decisión de los accionistas de no repartir dividendos, pero en caso de que sea al contrario, que se decida repartir dividendos, ¿cómo se hace en España? Bueno, pues el Consejo de Administración, veis que está en la parte superior de esta diapositiva, es el que hace la propuesta del reparto de dividendos para que sea aprobada por la Junta General de Accionistas. Es la Junta General de Accionistas, son los accionistas los que deben aprobar la propuesta de reparto presentada por el Consejo de Administración. Es el órgano competente, que es el que va a dar conformidad al uso y destino de los resultados de la empresa en un ejercicio económico, porque son ellos los propietarios de esos resultados. La ley ofrece dos posibilidades: realizar un dividendo a cuenta y lo que se denomina el dividendo complementario. ¿Qué es el dividendo a cuenta? El dividendo a cuenta son cantidades entregadas a cuenta de dividendos antes de cerrarse el ejercicio económico y de la aprobación, por supuesto, de los resultados. Y se aprueba en una junta extraordinaria de accionistas. El dividendo complementario, sin embargo, es un dividendo parcial que se decide cuando el reparto de resultados se ha aprobado por una junta general ordinaria, y es un complemento al dividendo a cuenta.
Los pagos de dividendos normalmente son regulares en el tiempo y en cantidad, puesto que es lógico pensar que si se ha repartido dividendos se van a poder repartir en otros ejercicios posteriores. Cuando queremos repartir más dividendos en un ejercicio económico como algo excepcional, se debe hacer como un dividendo extraordinario, como de carácter atípico y excepcional. Los pagos de dividendos pueden ser de varias formas. Pueden ser único, ¿de acuerdo?, que normalmente se realiza en julio, cuando se han cerrado las cuentas anuales y se han aprobado. Pueden ser dos entregas, en enero y en julio, como suele suceder con las eléctricas. En este caso tendríamos un dividendo a cuenta y un dividendo complementario cuando se aprueban las cuentas y se aprueba, ¿no?, por Junta General de Accionistas el reparto de dividendos. O también, como sucede en los bancos, se pueden hacer 4 entregas de dividendos trimestrales, 3 dividendos a cuenta y un dividendo complementario. Los dividendos es una renta y tributa tanto en el impuesto sobre las rentas de las personas físicas como en el impuesto sobre sociedades. Y el derecho a cobro de dividendos es de aquel que posee una acción hasta la víspera en que se hace efectivo el dividendo.